acá con tu amigo Sisol en Radio Canto Grande 97.7 de la FM. Estamos conversando con el doctor Claudio Mori. Y llámanos para tus consultas al teléfono 388-3800, que el doctor Claudio Mori con gusto te podrá resolver algunas consultas sobre tu salud. Doctor, seguíamos conversando sobre el tema de la gastritis, ya cerrando el tema, y la automedicación. Estábamos hablando de las medicinas estas que se publicitan, ¿no?, a través de los medios de comunicación. No todos los antiinflamatorios son iguales. En algunos países, por ejemplo, donde no se vende medicina sin receta, hay antiinflamatorios como el ibuprofeno que uno los puede comprar en el supermercado, pero otros que no, si no tienen receta, ¿no? Porque no todos son igualmente, no tienen el mismo potencial de efectos adversos, ¿no? Entonces, a no automedicarse, sobre todo con claro, sin receta médica, ¿no? Tienen que ir al médico. Y en todo caso, pues no necesariamente una consultar con su médico por teléfono, preguntar, ¿no? A veces el paciente simplemente se contenta con lo que le dice la persona que le vende las medicinas en la farmacia, ¿no? Doctor, también a esto se suma que las personas toman la medicina sin tener nada en el estómago. ¿Eso también afecta a la gastritis? A veces no tienen nada en el estómago y lo primero que toman es la medicina. Bueno, pero es que hay medicinas que tienen que tomarse con el estómago vacío, si no, no se asimilan, ¿no? Como algunos antihipertensivos, por ejemplo. Pero hay medicinas que sí deberían tomarse con comida. La gran mayoría debe tomarse con comida. No diría yo la gran mayoría. Y a veces nos vemos forzados, por ejemplo, el fierro que se usa para la anemia debería tomarse con el estómago vacío, porque se asimila más, pero sin embargo muchas veces nos vemos obligados a darlo después de las comidas que producen mucha gastritis. Se asimila menos, pero es peor que no darle nada, ¿no? ¿Produce gastritis? Sí, claro. Doctor, y en cuanto a la dieta de las personas que deben seguir. Las dietas condimentadas, que tienen mucho condimento, básicamente son las que producen la estimulación de ácido, ¿no? El café, la cafeína, básicamente eso. Las gaseosas. Las gaseosas quizás por el contenido de cafeína que tienen, ¿no? Pero lo que pasa es que muchas veces se confunde gastritis con reflujo o con esofagitis por reflujo, ¿no? Que es una acidez aquí retroesternal, ¿no? Y que el manejo es parecido, pero son dos condiciones diferentes. Doctor, ¿y los que comen sus comidas con rocotos, con estos rocoto, ajicito? Acá en el Perú mucho les gusta eso. No, ¿eso afecta al estómago? No, el ají no. No afecta. Lo malo del ají muchas veces cuando es molido es la cantidad de aceite que tiene, pero el ají en sí, ¿no? Los terpenos no tienen que ver. Doctor, hablando de la alimentación, vamos a un segundo tema que nos convoca hoy, como es la tuberculosis, ¿no? Y vamos al origen de la tuberculosis, sobre todo es el tema de alimentación. Sí, no solamente de alimentación, es un tema también de hacinamiento. Hace poco hubo una epidemia de tuberculosis en un hospital, por ejemplo, de 4º nivel, un hospital que se caracterizaba, creo que ahora ha cambiado un poco porque era muy oscuro, mal ventilado, y una epidemia de tuberculosis entre el personal médico y de enfermería y técnico del hospital, ¿no? Entonces, el hacinamiento, la mala ventilación, la mala iluminación, pero también tiene que ver mucho la genética también. Hay cierta susceptibilidad genética para tener tuberculosis. Por ejemplo. Por ejemplo yo. Yo hice mi serum con viví en la casa de una señora que tenía 70 años. Estuve así, claro que yo me iba en la mañana, regresaba en la noche. Y casi faltando un mes para que termine mi serum, ella me dice que la vea como médico porque tosía. Y tenía 3 cruces de BK. Y hasta ahora no me ha dado tuberculosis. Ya. Entonces, definitivamente hay una susceptibilidad genética. También el estado nutricional tiene que ver mucho, ¿no? Pero hay gente que está bien nutrida, que es socionivel económico medio, alto, y la agarra, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad sumamente contagiosa. Rápidamente se contagia, ¿no?
En el momento en que uno habla, está expulsando microgotas y ahí el bacilo lo estamos disparando, ¿no? Pero tiene que ver mucho también la susceptibilidad genética de las personas. ¿Y cuáles son los síntomas? Bueno, los síntomas más comunes, la tos, pérdida de peso. ¿Persistente durante cuánto tiempo? Pues no necesariamente persistente, ¿eh? Incluso puede ser una fiebre de bajo grado, como le dicen los gringos, y que acá las enfermeras le llaman subfebril, o sea, menos de 38. No necesariamente persistente, puede ser intermitente, aparecer y desaparecer en los días, puede haber una pérdida de peso, pero tenemos que tener en mente de que la tuberculosis no es solo una enfermedad solamente del pulmón, es una enfermedad sistémica, puede afectar cualquier órgano, ¿no? Yo cada rato veo tuberculosis, meningitis tuberculosa, por ejemplo. Entonces, el paciente muchas veces es subdiagnosticado en los hospitales, pero un paciente que se queja de dolor de cabeza, nunca sufrió de migraña, nunca sufrió de dolor de cabeza y de repente empieza a tener dolor de cabeza 2, 3 semanas, ¿no? Y no hay una explicación. Ya lo peor es que cuando ya el cuadro se declara claro para los médicos, ya el cuadro está avanzado, porque una vez que la cascada de la meningitis tuberculosis empieza, es una cosa que ya muchas veces ni con fármacos uno lo para, ¿no? Porque se puede morir. La cosa es el diagnóstico precoz. Entonces, ¿cómo se diagnostica, doctor? La tuberculosis de varias formas, ¿no? Si se trata de la tuberculosis pulmonar, que es la más recurrente, que es la más común, ¿no? La más frecuente. Hay que justamente algunos de ustedes están hablando del seguimiento de los contactos, que eso lo hace muy bien el Ministerio de Salud a través de los centros de salud, ¿no? Hay lo que es la tuberculosis activa y la tuberculosis latente. O sea, el que tiene la bacteria. ¿Cuál es? Claro. La activa es el que tiene la enfermedad. Ya. Y la latente es la tercera parte del mundo, de los seres humanos, el 30% de los seres humanos que viven en este planeta tienen la bacteria adentro, pero no están enfermos. No desarrollan la enfermedad, claro. Pero en cualquier momento pueden desarrollarla si se dan ciertas condiciones. Por ejemplo, si un paciente tiene una tuberculosis latente y se infecta con el virus del SIDA, ese va a ser tuberculosis de todas maneras, por ejemplo, ¿no? Entonces, la tuberculosis latente es el paciente que no tiene cuadro clínico, pero tiene un test de PPD positivo, el de la piel, el PPD, ahora hay una prueba mejor que esa, que se toma una muestra de sangre y se hace un análisis químico, pero no tiene cuadro clínico. Ese paciente en algunos casos hay que hacerle seguimiento, en otros casos hay que tratarlo, dependiendo del paciente, ¿no? Pero la tuberculosis activa, el diagnóstico a veces es evidente, ¿no? Es obvio, con una placa de tórax y una muestra de esputo uno puede hacer el diagnóstico, pero a veces tiene que recurrir a otros métodos. El de pulmones, a veces uno tiene que hacer una broncofibroscopía para tomar una muestra porque el paciente no expectora, o la tomografía de multicortes, como la que tenemos en varios hospitales del Ministerio de Salud acá, también es bien sensible para detectar tuberculosis bien iniciales, ¿no? Entonces, muchos pueden estar infectados, pero tampoco conocer que tienen la tercera parte de la población del mundo está infectada. ¿Y cómo darse cuenta? ¿En un chequeo médico? Un PPD. ¿Un PPD qué es? Es una prueba donde se utiliza un extracto proteico de la bacteria, se inyecta en la piel y se espera que el sistema inmune responda, ¿no? Entonces se forma un bultito que, si mide más de 10 milímetros de diámetro, significa que hay infección, y si mide más de 15, probablemente hay enfermedad. Cuando nacen se les vacuna contra la TBC. Sí, claro, pero ahora hay una... ¿Y esto cuánto protege? No es 100% la protección. ¿Cuánto tiempo de protección después que...? Pero protege más, la protección es más para la meningitis tuberculosis, inclusive, que pulmonar. Pero protege, hay cierto grado de protección, sí. Pero ¿Hasta qué edad? Por ejemplo, cuando naces te ponen la triple que tiene la protección es permanente, pero no es del 100%. O sea, es permanente, dura en el tiempo, pero no es para siempre. Si no existiría TB, porque a todos nos vacunan. Y dígame, ¿a quiénes padecen en su mayoría TBC? ¿Hay la raza, color, aparte de la economía, no? Hay ciertos factores. Por ejemplo, hoy día
hay ciertas poblaciones que son susceptibles a desarrollar tuberculosis activa, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con SIDA, los pacientes alcohólicos, los pacientes que tienen cirrosis, los pacientes que tienen hepatitis crónicas, los pacientes que tienen deficiencias nutricionales, ¿no? Los pacientes que tienen cierta susceptibilidad genética, las embarazadas, los niños también son una población en riesgo, las personas que viven en hacinamiento, donde la gente está en contacto muy cercano. Nosotros tenemos acá varios sistemas metropolitanos de transportes, ¿no? Buses, combis. Son una bomba de tiempo, pues, no solamente... Probablemente esa ha sido la forma de transmisión más rápida para la epidemia que hemos tenido de influenza últimamente y de enterovirus, ¿no? Por ahí se contagian todos. ¿Existen más vacunas, aparte de las que nos ponen al nacer, para que nos proteja más para la tuberculosis? ¿Existen más vacunas? Para la tuberculosis, aparte de la BCG, que yo sepa... No hay. ¿Y cuál es el tratamiento, doctor? El tratamiento es largo porque esta bacteria lamentablemente se multiplica muy lentamente. Entonces muchos de los antibióticos lo que hacen es bloquear la multiplicación de las bacterias, pero como esta bacteria se multiplica muy lentamente, se burla de los antibióticos. Entonces por eso es que hay que usar varios antibióticos y hay que usarlos por buen tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, dura un tratamiento? Lo mínimo depende, si es pulmonar, si es extrapulmonar, el tratamiento varía entre 6, 8 y 12 meses, y a veces más, dependiendo del caso, ¿no? Por ejemplo, la meningitis, la tuberculosis extrapulmonar, el tratamiento es más largo, y generalmente se usan 4 drogas, ¿no? Doctor, pero felizmente en nuestro país sí se da gratuitamente el tratamiento a los tuberculosis. Felizmente, ¿no? Porque es caro. Pero ha aumentado la cantidad de tuberculosis. No, y lo curioso es que no solamente ha aumentado en el Perú, en el mundo también ha aumentado la tuberculosis últimamente, y también la tuberculosis multidroga resistente. Es extraño, ¿no? Es contradictorio. Por ejemplo, nosotros crecemos a 5 o 6% anual, pero aumentó también el nivel de tuberculosis. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en nuestro...? Eso tienen que averiguarlo los epidemiólogos, pues qué cosa es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? ¿No? El nivel, la vida que se está llevando, ¿no? Probablemente sí, que no tiene que ver mucho eso, ¿no? El tema económico, ¿no? A veces es un tema más que económico-cultural. A veces la gente no se sabe alimentar. No sabe alimentarse. No sabe alimentarse, ¿no? Teniendo los recursos... Bueno, teniendo tanto pescado no deberíamos tener nutrición en nuestro país. Doctor, y las recomendaciones ya finales para cerrar el tema de la tuberculosis, dado que Lima Este sobre todo la afecta más esta enfermedad, mucha población de Lima Este está afectada por esta enfermedad. ¿Cuáles son sus recomendaciones para él? Las recomendaciones son, primero, que el paciente... No hay ningún ser humano, salvo que tenga algún desorden de la personalidad, que le guste tomar medicinas, y menos por un buen tiempo, ¿no? Los pacientes tienen la tendencia a dejar los tratamientos apenas se sienten bien. Eso es algo muy humano, ¿no? Entonces hay que concientizar al paciente y a sus familiares que el tratamiento tiene que ser continuo, tiene un principio, un fin, tiene un seguimiento, y los problemas que se pueden derivar, el más importante de no mantener una continuidad en el tratamiento es que se produzca una tuberculosis multidroga resistente, una tuberculosis en la cual la bacteria es resistente a 2, 3 o 4 antibióticos, y los antibióticos que se usan para reemplazar a los primeros son más caros todavía. Son más caros, entonces ahí sí muchas veces el Estado no cubre el tratamiento totalmente. Tengo entendido que hasta hace poco la está cubriendo una ONG de Harvard, pero no sé si seguirán en eso, pero sobre todo que la mortalidad en una tuberculosis resistente a los fármacos es mayor que en una tuberculosis que no es resistente a los fármacos. Doctor, pero la enfermedad es curable si se sigue el tratamiento. Yo conozco una niña que se contagió de su abuelita y ahora muy bien, ha llegado al Congreso, ha estudiado, es curable, hay que seguir el tratamiento. Pero por supuesto, la enfermedad es totalmente curable. Así como hay niños que se mueren de diarrea aguda, que es una enfermedad totalmente controlable,
hay gente que se muere de tuberculosis porque sencillamente no sigue el tratamiento. No, así es. Y también el estigma que hay, ¿no? Social respecto al tema. Bueno, llegamos al final de Tu Amigo Sisol. Regresamos, agradecemos al doctor Claudio Mori y regresamos el próximo sábado. Doctor, ¿dónde está atendiendo?